Okay, if you want to understand this video, you must activate the subtitles. You can do that using the video tool here below. Here below. Lo primero y más importante es dibujar un boceto de la idea que tenemos en mente. Esto nos ayudará a ver más claro el proceso a la hora de construir la mesa y las piezas que necesitamos. Vamos a empezar con la base. Era bastante difícil encontrar una mesa con las medidas que yo tenía en la cabeza, así que compré 2 tablas de 2 metros de largo. Esto, además de ser económico, nos permite tener mucho margen para cortarlas a la medida deseada. En mi caso hice la base de 1,50 m de largo por 70 centímetros de ancho. Mientras cierro la longitud de las 2 tablas, podemos observar mi outfit pezuñil de primavera-otoño, las chanclas con calcetines, porque no hace ni el suficiente frío ni el suficiente calor para llevar algo digno, como estáis viendo. También necesitamos cortar unos cuantos listones para que las 2 tablas de la base queden bien unidas y rectas. Después comenzamos a unirlo todo con cola para madera. Para que queden completamente unidas y tersas, pegamos los listones en los extremos que cruzarán de un lado al otro. Podemos utilizar unos cuantos sargentos para que hagan una presión mucho más fuerte y nos ayuden a sujetar los listones mientras reforzamos con tornillos. Al hacer presión con el sargento es normal que salga un exceso de cola considerable. Os recomiendo limpiarlo bastante bien en el mismo momento. De lo contrario, una vez seque, dejará una marca que afectará a la estética final cuando lo pintemos. Por supuesto, cuando seque, esto se podrá lijar, pero es un trabajo que nos podemos ahorrar si lo evitamos antes. Aquí, como estáis viendo, voy añadiendo varios pisos de listones. Esto es algo puramente estético, ya que hace que parezca que la mesa tiene más grosor. Además, en mi caso, quería darle más altura, ya que las patas que iba a utilizar no dejaban la mesa lo suficientemente alta de lo que estoy acostumbrada. Así que añadir unos cuantos listones más en los extremos me ayudaría a ganar unos cuantos centímetros más de altura. Y con esto ya tendríamos la base de la mesa lista. Ahora vamos al tema de las patas. Como estáis viendo, en un lado tengo puestas unas patas metálicas y en el otro un armario con unos pisos encima. Vamos a ver cómo lo hice desde cero. Empezamos con el armario, que es la parte de abajo.
Lo que estoy utilizando para crear las paredes son unas tablas que originalmente las venden para cubrir suelos o paredes. Como veis, tienen a los lados unas ranuras para que encajen perfectamente unas con otras. Estas tablas las suelen vender en packs de 10 tablas, más o menos, a un precio bastante económico. A ver, también depende del tipo de madera que utilicéis. Al igual que con la base de la mesa, realizamos el mismo proceso para sujetar las tablas colocando listones en los extremos, pegándolos con cola y asegurándolos con tornillos. Seguimos añadiendo listones más largos en cada esquina que nos servirán de patas. Y una vez más unimos las patas y todos los lados con más tablas. Para que sea un armario propiamente dicho, nos queda construir lo más importante, la puerta. Construir la puerta es algo tan sencillo como colocar varios listones de la misma longitud y unirlos todos con 2 listones que pegaremos y clavaremos en la parte interior. Lo lijamos todo un poco antes de montarlo porque así nos resultará más fácil. Y después tan solo nos quedará unir la puerta al armario con unas bisagras. Para realizar los pisos, voy colocando y fijando una pata en cada esquina. Encima coloco una base que ha sido montada exactamente igual que la parte superior del armario, juntando 3 tablas y uniéndolas con 2 listones finos que van de un extremo al otro. Para unir la base a las patas, voy marcando con lápiz el borde de las mismas justo en el lugar donde deben ir. Después voy carbando los cuadrados dibujados para crear unos huecos que encajarán perfectamente con cada pata. Para el siguiente piso voy a seguir exactamente el mismo procedimiento que el anterior, solo que esta vez tendré que marcar las patas en los listones inferiores de la base de la mesa.
Y ahora ya está todo listo para que podamos colocarle los soportes a la mesa. Primero voy a colocar estas patas de la izquierda, que son estas patas metálicas estilo industrial chulísimas que estáis viendo. Llegan ni más ni menos que desde el Reino Unido y en colaboración con Hairpin Leg Co., que fueron tan amables de querer participar en el vídeo. En su día vi imágenes de sus productos en su web y en Instagram y no pude resistirme a contactar con ellos. Os recomiendo de verdad que le echéis un vistazo a su galería, sobre todo para el tema de conseguir ideas, inspiraros y demás. Aquí abajo en la descripción os dejo los enlaces a todo lo que estoy nombrando. Podréis ver las diferentes patas que fabrican con distintas formas, colores y acabados. Fue difícil de elegir, pero al final me decanté por estas que veis, que son las patas de color acero con una capa de protección transparente que hace que no se oxiden, que eso es muy importante. Os dejo un enlace directo también en la descripción por si queréis ver el modelo exacto que estoy utilizando yo. En el contenido de la caja, además de las patas, venían incluidos tornillos y unas bases para que las patas queden todavía más sujetas al suelo. La verdad es que no hay mucho más que añadir, ya lo podéis ver vosotros mismos. Son unas patas chulísimas, robustas, con un buen acabado y súper fáciles de montar. Tan solo hay que colocarlas en el lugar deseado y atornillar, tan sencillo como eso. Y sus nalgas peludas y sus frisas de fan y picar en nalgas no peludas. Puestas las patas de un lado, tan solo queda encajar la estructura del otro. Y con esto ya está toda la mesa montada. Así que vamos a la parte estética. La base, la verdad, es que me resultaba muy sosa dejándola tal cual estaba. Así que le dibujé las líneas de lo que serían las separaciones de unas tablas imaginarias en la parte central. Para crear profundidad voy carbando con unas gubias siguiendo las líneas. Con distintas herramientas voy creando hendiduras e imperfecciones típicas de la madera desgastada. Para terminar, lo lijo todo para dejarlo suave y, sobre todo, no dañarnos en el futuro con alguna astillita. Y ahora viene lo que es para mí el paso más gratificante y purificante de todos, en mi opinión, que es teñir la madera. Para ello estoy utilizando este bote de aquí, que es un tinte de acabado roble oscuro. Lo podemos rebajar con agua para que no quede tan intenso, al igual que también podemos darle más capas una vez sequen para oscurecerlo. Eso sí, siempre tendréis que tener en cuenta que barnizando posteriormente el color va a ser alterado y probablemente oscurecido. Así que hay que ir con un poco de ojo.
Una vez esté completamente seco el tinte, para ello leer siempre las instrucciones, añado la capa de protección con barniz para madera en acabado mate. Para conseguir un mejor resultado, normalmente conviene lijar con una lija de grano fino entre capa y capa, una vez se sequen, claro. Creo que yo le di un total de 5 capas, pero no es necesario darle tantas. Tan solo es que yo quería asegurarme de que quedase bien resistente, ya que va a ser un mueble que va a estar en continuo uso. Por último, añado los detalles finales, como el pomo de la puertecita del armario. Unos cantos metálicos. Y algunas cuerdas. Para dar un mejor efecto de profundidad y envejecido, utilizo el mismo tinte de la madera para teñir las zonas interiores de las cuerdas. Y con esto tendríamos ya la mesa por fin terminada. Así que vamos a colocarla en su sitio. Pero antes de encajarla en la pared, aproveché para pegarle una tira LED y además atornillar unos ganchos de este tipo para que los cables quedasen más recogidos. Para terminar, y si os ha sobrado madera, como es mi caso, un añadido que os puede ser muy útil y práctico es crear una estructura para que los monitores queden a un nivel más alto. Se puede realizar con algo tan sencillo como juntando varios listones a los lados y colocando una tabla encima. Esto viene genial, por ejemplo, para colocar cosas debajo sin que nos molesten o incluso guardar el teclado en su interior en momentos en los que queremos utilizar la mesa, por ejemplo, pues para dibujar, comer o realizar cualquier otra acción en las que el teclado pues nos es un estorbo. Y ahora sí que sí, ya hemos terminado. Así es como queda el resultado final de todo el trabajo, que por cierto duró aproximadamente un mes, pero se puede realizar en mucho menos tiempo, por supuestísimo. Sobre todo si disponemos de herramientas eléctricas que nos ayuden a agilizar el proceso, como por ejemplo serrar la madera. O sea, que eso a mano haces bracito, ¿eh? Lástima que mis brazos palilleros no hayan notado ningún cambio, porque la verdad es que ejercicio he hecho en este proyecto. Y como podéis comprobar ahora mismo, el motivo de dejar tablas separadas en el armario, porque igual os lo estáis preguntando, en plan, ¿pero por qué no lo has hecho cerrado completamente? Así no se ve lo que hay dentro. A ver, tiene una explicación, y es que yo ahí dentro meto el subwoofer de los altavoces. Por si alguien se encuentra en la misma situación que yo, porque no todo el mundo utiliza subwoofer, os tengo que decir que funciona perfectamente. O sea, el sonido no se ve alterado, o al menos mi oído no lo detecta. O sea, para mí se escucha todo muy bien.
food. Espero que os haya gustado y os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales para estar al tanto de lo que voy haciendo, sobre todo en Instagram Stories, donde la gente ya pudo ver el proceso y el resultado final de este trabajo mucho antes de este vídeo. O también por mis directos en Twitch, donde voy comentando estas cosillas. Cuando estoy ya hasta el mismísimo parrús del proyecto que estoy haciendo, pues voy ahí y me desahogo. Y por supuesto, pues pasaros simplemente a comentarme cualquier cosilla que os surja. Y nada más. Un saludo y nos vemos prontito. Bye. Ya se acabó esta mierda. Casi una hora. Una hora en sofás en Sobaken, Sudaden, ¿sabes? Sin parar. Porque luego no sabes qué escenas tienen que aquí pongo los vídeos sugeridos. No sabes qué escenas te van a valer. Luego no, entonces he estado una hora sin parar, ¿sabéis? Y parece una chorrada, pero agota, tío. Así que eso. Que espero que os haya gustado y aquí os dejo sugerencias, ¿vale? Pues si queréis echarle un vistazo. ¡Hala!